Buenos días, jóvenes. Hoy voy a explicar la segunda parte de la simulación de un generador eólico. La primera parte que expliqué fue referente a la composición de ese modelo, colocando todos los bloques necesarios de Simulink y SimScape del programa de MATLAB. En esta segunda parte vamos a programar cada uno de sus bloques. Entonces vamos a Simulink, ya lo tenemos organizado, todos sus bloques, que fue la explicación del primer video. Le programemos la turbina de viento, dice aquí, y el generador de inducción, o sea, este es el generador eólico, que consta de la turbina y que consta del generador. Entonces aquí aparecen dos lengüetas, el generador. Vamos a programar su potencia en voltiamperios, que es 1.5 megavatios sobre 0.9. Este es el factor de potencia. El voltaje línea a línea, dice acá, es de 575 voltios y la frecuencia de 60 Hz. Esos son datos del estator, del rotor, de ese generador, que ya los trae el bloque. Lo importante es programar esta parte. Ahora programemos la turbina. Turbina dice que el ángulo pitch y beta es de 0 grados. Ese es el ángulo de inclinación de la pala del generador. La potencia en vatios de 1.6 a la 6, o sea, 1.5 megavatios. Velocidad base del viento, 9 metros por segundo. Velocidad de rotación básica en 1, porque son unidades PU. Potencia base 1. El ángulo del controlador. La pala siempre es controlada porque esa se mueve dependiendo de la dirección del viento. Entonces hay un controlador dentro del generador, que es un controlador PI, donde tenemos que darle el K sub P y el K sub I. Para este ejemplo, se trabaja con 5 como K sub P y K sub I como 25. Ángulo máximo del ángulo de la pala, 45, y cambios de ese ángulo de la pala es cambios en 2 grados. Si queremos ver la característica entonces de la turbina, le damos clic y nos sale las características de la turbina. Mira, aquí está la potencia de salida, aquí está la velocidad de la turbina y el parámetro que se usa es la velocidad del viento. Es obvio que para cada una de estas velocidades la curva va a variar. Como colocamos una velocidad de 9 metros por segundo, tenemos esta curva azul. Y este sería aquí sería acá la potencia máxima. Bueno. Vamos a programar entonces la velocidad que se introduce para que obviamente el generador pueda girar la velocidad del viento. Pues aquí le damos doble clic. Vamos a utilizar un vector tiempo 0, o sea, en t igual 0 la velocidad es 4 metros por segundo y en t igual 1 la velocidad es 10 metros por segundo. Ustedes pueden variar estos datos, estos vectores, con el fin de analizar luego la simulación. ¿Qué pasa si se le aumenta la velocidad? ¿Qué pasa con la potencia? ¿Qué pasa con la potencia activa y con la potencia reactiva? Bueno, de esa forma entonces programamos el vector velocidad aquí.
Aquí están las constantes que explicamos en el video 1. Aquí le colocamos 0. Y aquí le colocamos pues 1. Este es el switch que tiene que estar en la posición 0 para que funcione el generador. Si está en la posición 1, tal como aparece ahí, la turbina está desconectada. Entonces hay que dejarla en la posición 0. Bueno. Vamos hacia el medidor trifásico. Entonces vamos a medir el voltaje de fase a tierra. O sea, el voltaje de fase. Si queremos voltaje de línea, o sea, de fase a fase, lo colocamos acá. ¿Sí? Pero vamos de fase a tierra. Aquí donde dice que la medición de la corriente le decimos que sí. Las señales de salida en magnitud, porque hay varias opciones, puede ser complejas, el vector real o imaginario, etc. Le decimos que en magnitud. Aquí le decimos que vamos a medir la corriente porque estamos interesados en medir la corriente, esta corriente que hay acá. ¿Sí? Bueno, seguimos programando entonces la red. Como este es un generador eólico conectado a la red, ¿sí? Tenemos que entonces programar la red. Y para eso vamos a, este es un subsistema. Tenemos aquí la fuente de voltaje que está, obviamente que es trifásica, A, B y C. Entonces le programamos la amplitud y la fase y la frecuencia. Entonces le decimos que es un generador de 25.000, fíjate que está 25.000 voltios, una fase de 0 y una frecuencia de 60. No olvidar los espacios o también le pueden poner coma. Listo, entonces ahí programamos el generador, un generador de 25.000 voltios. Como ese generador tiene que disminuir su voltaje, colocamos un transformador también trifásico de dos bobinados, el primario y el secundario. Entonces vamos a programarlo. Entonces me dice que la configuración, el devanado 1, o sea, el primario, está conectado en Y. El devanado 2, que es el secundario, está conectado en delta, que es un transformador trifásico o de 3 fases. Listo. A los parámetros. Es un generador con potencia de 4E6, o sea, 4 megavoltiamperios. Aquí está la unidad de voltiamperios. Como está a las 6, entonces mega. Y una frecuencia de 60 Hz. Estos son los parámetros de los bobinados. O sea, en el primario tenemos los 25.000 voltios. Y en el secundario tenemos 575 voltios. ¿Sí? Los otros son las resistencias y las inductancias que se pueden dejar tal como están ahí. No variamos sino el voltaje del primario y el voltaje del secundario. Listo. Entonces, este generador de 25.000 voltios, este lo transforma, entra a 25.000 y sale 575. Y aquí tenemos los condensadores también conectados de forma trifásica. Vamos a programarlo. Vamos a colocar condensadores de 400 kilobars. Los parámetros. Configuración delta. O sea, formando un triángulo, los 3 condensadores forman un triángulo.
El voltaje de fase a fase, estamos trabajando con 575 voltios, ¿cierto? Frecuencia nominal, pues 60 ciclos. Bien, esto es importantísimo. Potencia activa 0, porque la potencia activa aparece en vatios es cuando hay resistencias. Como no tiene sino solo condensadores, esto es 0. Aquí tenemos la potencia inductiva reactiva y potencia inductiva. Como no tenemos bobinado, también es 0. Y esta es la potencia capacitiva. Esta sí, porque tenemos condensadores que es de 400 E3, o sea, 400 kilobars. Listo. Vamos a programar las salidas porque vamos a ver aquí la potencia activa, o sea, los megavatios, y la potencia reactiva en megabars. Y aquí en números. Aquí es para visualizar y aquí es para mirar los números. Bueno. El generador eólico aquí en el terminal M nos da una serie de señales, vamos a verlas, una serie de señales que llegan a este subsistema, que son el voltaje, la corriente, la potencia activa, la potencia reactiva, la velocidad de rotación, el torque mecánico, el torque eléctrico y el ángulo. Dependiendo de las variables que estemos interesados en analizar, las pasamos para este lado, porque eso se llama un selector de uso. Como estamos interesados en la potencia, entonces potencia la seleccionamos y la potencia reactiva la seleccionamos también aquí y allá. Si quisiéramos ver la velocidad de rotación, lo señalamos y le decimos que pasara también al otro lado. Y aquí aparece, miren. Como no estamos interesados en eso, entonces la removemos. ¿Sí? Listo. Entonces fíjese que de todas esas señales solamente aparece la salida P y Q. Pero potencias están en unidades PU, o sea, son adimensionales. Para que nos dé potencia en vatio, que es lo que queremos, o en bars, tenemos que multiplicarlo por su factor correspondiente, que es 1.5 megavatios sobre 0.9, que es el factor de potencia. Igual aquí. Esto. Bueno. Ya programamos esto. Falta por programar el Power Guide. Le damos doble clic. Aquí puede ser continuo si estamos usando nosotros variables continuas, discretas, pero vamos a trabajarlo en tipo fasorial. Te queda fasor y la frecuencia estamos trabajando en 60 ciclos. ¿Sí? Lo dejamos de esa forma. Por eso nos parece aquí fasor 60 Hz. Fasor porque la turbina que escogimos es una turbina de viento con un generador de inducción tipo fasor. Listo, ya está programado todos los bloques. La siguiente parte sería ya simular, o sea, correr el programa de generación para ver sus salidas, para ver sus potencias, su reactancia, sus voltajes, la corriente, etcétera. Esto sería parte del tercer video. Por ahora, muchas gracias. No olviden suscribirse y compartir.